Mil bendiciones para todos. El saludo de nuestra parte desde la ciudad de Cali. Para todos ustedes, las personas que siempre están pendientes de esta transmisión, cada miércoles estamos subiendo un episodio más de esta serie que le hemos denominado Reino y Sacerdocio Bendecido. Pidamos la dirección de nuestro Dios para que sea Él hablándonos a través de su palabra. Bendito Dios, tu palabra, Señor, es el Espíritu. Tú dijiste, las palabras que yo les hablo son Espíritu y son vida. Y por eso queremos hoy pedirte, respetuosamente, temerosamente delante de ti, porque a ti es debido el temor, dice tu palabra, Señor, que nos llenes de tu Espíritu, nos llenes de tu palabra, del conocimiento de ti, y que sean derribadas esas fortalezas mentales que se han construido en nuestro corazón, que se levantan en contra del conocimiento de ti. Revélanos a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Espíritu bendito, y habla tú a través de mí, que seas tú como siempre el pastor y maestro de nuestras almas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, comenzamos hoy a partir del texto de Malaquías capítulo 2, que fue el texto que estuvimos compartiendo en la anterior entrega. Malaquías capítulo 2, versículo 1 dice: Ahora pues, sacerdotes, para ustedes es este mandamiento. Si no escuchan y si no deciden de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho el Señor de los ejércitos, enviaré maldición sobre ustedes y maldeciré sus bendiciones. Y ya las he maldecido porque no se han decidido de corazón. Mientras Dios había decidido bendecir al pueblo, la indecisión del corazón del pueblo de Dios estaba cambiando ese designio inicial de Dios, que era de bendecirlos, por el de maldecirles. Sobra, o mejor dicho, llama la atención de manera poderosa cómo el pueblo que ha recibido todos los beneficios de Dios, ha visto todo su bien y toda su gloria, no había dispuesto su corazón de la manera adecuada para recibir más bendición de parte del Señor. ¿Qué era lo que le pasaba a este pueblo? Y es que su corazón estaba dividido, así lo dice el libro de Oseas, no vamos a ir ahí. Sin embargo, ellos estaban aceptando no a Dios como el ser que los estaba bendiciendo, sino las bendiciones de Dios, y esperaban que Dios nunca se las quitara. Sencillamente querían tratar a Dios de la peor forma, pero no querían que Dios cambiara con ellos, sino que les siguiera dando sus bendiciones. Pero Dios dice que la actitud de sus corazones no podía provocar bendición del cielo, sino por el contrario. Y por eso el pasaje dice: maldeciré sus bendiciones. Versículo 3. Yo les dañaré la sementera, les echaré al rostro el estiércol de sus animales sacrificados y serán arrojados juntamente con él. Verso 4. Así sabrán que yo les envié este mandamiento para que permanezca mi pacto con Leví, ha dicho el Señor de los ejércitos. Así sabréis que yo les envié este mandamiento para que permanezca mi pacto con Leví. Dios dice, la maldición viene sencillamente para recordarle a ustedes que yo les he dado un mandamiento, que no están cumpliendo, que no están desarrollando a cabalidad como se los establecí, y para que no se rompa ese pacto que yo he establecido, y particularmente dice allí con Leví, con los levitas, con el sacerdocio, y el sacerdocio representa allí justamente la manera en cómo el pueblo se puede relacionar de una mejor forma con Dios, porque a través de los levitas, de los pastores, digámoslo así, en ese tiempo, es que Dios trae la palabra. Entonces la manera como Dios se relaciona con su pueblo es a través de la palabra, pero esa palabra les da a los sacerdotes del pueblo. Y el versículo 5 dice: mi pacto con él fue de vida y de paz, se las di, o sea, las palabras, para que me temiera. Y él tuvo temor de mí y ante mi nombre guardaba reverencia. Qué tremendo, ¿no? Algo que fue en el pasado, ahora ya no es así. El verso 26 dice, y interesante este aspecto cuando dice ante mi nombre guardaba reverencia, ante mi nombre guardaba reverencia.
Recuerde que en la cultura hebrea el nombre de alguien representa lo que es esa persona. Por eso cuando Dios es interrogado por Moisés, cuando le dice, Señor, tú me envías al pueblo y yo, ¿qué les diré? ¿Quién me envió a ellos? Dame tu nombre. Y el Señor le dice sencillamente, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y de allí han inventado, los hombres han tratado de derivar nombres, ponerle nombre a Dios, bautizar, entre comillas, a Dios, y eso es equivocado. Tomando las consonantes en hebreo de la palabra yo soy el que soy, añadiéndole algunas vocales que pertenecen a la palabra Adonai o el Señor, surgió una palabra que para algunos resulta ser el nombre de Dios, pero ¿quién autorizó al hombre para hacer esa unión de letras y para decir que ese es el nombre de Dios? Jehová, Yahweh y muchos otros nombres que no son lícitos determinarlos como nombres, porque Dios cuando Manoah le preguntó al Señor también por su nombre, le dice, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? La Biblia dice en Apocalipsis que el nombre del Señor no lo conoce nadie, sino solamente Él, y su nombre es la palabra de Dios, dice así. Conocer el nombre de una persona lo que significa es conocerla totalmente a la persona. Pero cuando el Señor dice yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, le está tratando de decir que Él lo contiene todo y todo está contenido en Él. Que no hay ninguna palabra que lo pueda determinar a Él, que pueda decir realmente todo lo que es Él. No existe esa palabra, humanamente hablando no existe. No existe una palabra que pueda contener todo lo que es Él. Por eso Dios le dijo sencillamente, dígale a Israel, cuando Dios le dijo a Moisés, le dijo, dígale que yo soy el que soy y me envió a ustedes. Cuando Moisés le pregunta, ¿quién tú eres? Dame tu nombre, dime tu nombre. Dios le dice, mira, no se complique la vida. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy yo. Así de sencillo. Pero los hombres irreverentes, supuestamente clamando reverencia por ignorancia, pretenden darle un nombre al Señor y eso es objeto de toda irreverencia, créame. Pero cuando dice ante mi nombre guardaba reverencia, se puede entender como ante la persona que es Dios se guardaba reverencia, es decir, conocían algo de Dios y le temían, pero ya no lo estaban haciendo. Así, en otras palabras, está diciendo ya a Dios lo están desconociendo, el pueblo que debería conocerlo, y dice que Dios le dio su palabra justamente para eso, para que lo conocieran. Versículo 6 dice, la ley de verdad estuvo en su boca, iniquidad no fue hallada en sus labios, y en paz y en justicia, ojo que esto es importante, en paz y en justicia anduvo conmigo. Cuando se conoce a Dios a través de la palabra, entonces el resultado es caminar en paz y en justicia delante de Dios, en paz y en justicia delante de Dios. Una de las cosas que está trayendo mucho daño al pueblo de Dios, lastimosamente, es el desconocimiento de la palabra de Dios. Y por ende, desconocer la palabra de Dios es desconocer a Dios mismo. Jesús, el Señor, nos dijo en Juan 5:39, estudien profundamente las Escrituras porque son ellas las que dan testimonio al respecto de mí. Conocer a Jesús, al Señor, a Dios Todopoderoso, es imposible hacerlo o lograrlo fuera de la Escritura. El Señor dice, mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Es preciso tener el conocimiento de Dios, de quién es Dios, para poder tener la salvación. Sin embargo, hoy por hoy, muchas personas ignoran quién es Dios realmente. Y por eso no pueden vivir en lo que el mismo libro de Malaquías dice, en paz y en justicia delante de mí. En paz y en justicia. Ya hemos hablado un poco de esto en otras entregas, solamente lo traigo de manera breve. La palabra paz es del hebreo shalom, que significa una bendición completa. Dios quiere que vivamos con Él y en Él, experimentando lo que significa estar con Él, o bajo la cobertura de sus alas. Y es experimentar una bendición completa, espíritu, alma, cuerpo. Dios ha dado provisión y bendición para esas tres áreas
redimibles del ser humano, espíritu, alma y cuerpo. Para todo Dios ha hecho provisión, para lo espiritual, pero también para lo material. Y también habla de justicia. Y ese término es apropiado porque está dentro del marco del tema de estudio, del objeto de estudio que nos toma hoy, que tiene que ver justamente con las finanzas, el manejo de lo financiero. Cuando en Mateo capítulo 6 el Señor dice, verso 33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, está trayendo a colación justamente lo de Malaquías capítulo 2, andar en paz, en shalom, en una bendición completa y en justicia. Cuando la Biblia nos dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, nos dice que busquemos estar bajo su señorío, porque ¿qué es el reino de Dios sino el lugar donde Dios gobierna? Porque Dios es el rey. Y cuando habla de la justicia, significa darle a cada quien lo que merece, eso es justicia. Por los méritos de Cristo, la Biblia dice que nosotros hemos sido justificados para lo que nos era imposible alcanzar, que era la salvación. Sin embargo, algunas personas no entienden esto, piensan que por cuanto Jesucristo hizo todo por nosotros para la salvación, nosotros no tenemos que hacer nada, porque ya Jesucristo lo hizo todo. Y no es correcto del todo decir que el Señor Jesucristo lo hizo todo para que nosotros no hagamos nada. Porque entonces, ¿por qué el Señor nos dice, por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les mando? Cualquiera podría decir, Señor, ¿por qué me mandas algo si yo no tengo nada que hacer si tú ya lo hiciste todo? ¿Por qué quieres que yo haga algo si la salvación, Señor, no es por obras? Si ya tú me salvaste por fe, ¿qué tengo que estar haciendo, Señor? No tengo que hacer nada, tú ya lo hiciste. Pero el Señor Jesucristo y los apóstoles, en muchos apartados de la Biblia, así lo dicen. De hecho, la Escritura misma dice que la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta, justo en el contexto donde se dice que la salvación es por fe. Pero luego nos habla de unas obras, no para salvación, pero sí para mantener la salvación. No porque podamos nosotros cumplir la ley, no porque nosotros podamos obedecer a todos los mandamientos, puntualmente hablando de la ley mosaica, los 360 y pico de mandamientos, ordenanzas, observaciones que hay allí, sino el principio escritural que nos lleva a caminar en el conocimiento de Dios en obediencia a su palabra, lo que Él establece. Y son no solamente la ley moral, como algunos dicen que es lo que está vigente, sino otros principios espirituales que están detrás. Que bueno, por no ser el tema de estudio hoy no voy a tomar tiempo allí. Sin embargo, cuando la Biblia dice busquen el reino de Dios y su justicia, significa, y como el Señor Jesús también lo dijo un día con Juan, es necesario que cumplamos toda justicia. No es nada diferente a hacer lo que tenemos que hacer. Para muchos que piensan que porque no estamos en la ley, sino que estamos en la gracia, ya no hay que hacer nada. Entonces, porque el Señor dice, porque me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les mando. O este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque sí hay algo que hacer. Y lo que tenemos que hacer es justamente poner por obra los principios espirituales que Dios estableció en su palabra, para que entonces podamos caminar en justicia, para que podamos caminar en shalom, en la bendición de Dios. Si el Señor Jesucristo dice, den medida buena, apretada, remecida, rebosando, en Lucas capítulo 6, quiero ir a ese pasaje, permítame por favor. No es el momento pues para estudiarlo a profundidad, lo haremos más adelante en esta misma serie. Sin embargo, solo quiero traer a colación el principio espiritual que subyace en ese pasaje. En Lucas capítulo 6, versículo 38, dice, den y se les dará. Esto no es una sugerencia como algunos piensan que es la gracia. La gracia son solo sugerencias y si no admites esta sugerencia no importa, no pasa nada, ya Jesús hizo todo. La salvación no se pierde, dicen algunos, tú has sido predestinado para salvación. ¿Y cuán equivocados están? La Biblia dice que si no escaparon aquellos que desecharon al que hablaba desde el monte en la ley, ¿cómo escaparemos nosotros
si descuidamos una salvación tan grande. Descuidar una salvación tan grande. Es que la salvación se puede descuidar. Habla de los que es imposible que los que recayeron, dice la Biblia, sean renovados otra vez para salvación. Lo dice Hebreos, entre otros pasajes. Hoy a las personas que no quieren sostener esas verdades que están establecidas en la palabra, lo único que hacen es pretender confundir a los demás diciendo, no, la correcta traducción no es esa, pero es que esa es la traducción que nos llegó. Entonces todos aquellos que hicieron las traducciones escogieron la palabra más equivocada para traerla al pueblo, ¿no? Y Dios, descuidado de su obra, sencillamente permitió que las versiones que nos llegaron de la Biblia nos confundieran más y demás. No, otros son los que quieren confundir y engañar diciendo que lo que tenemos, lo que nos llegó por escrito es lo que está equivocado. Y por eso en este tiempo de apostasía lastimosamente dice la Biblia, se han amontonado muchos maestros que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos y demás. Puntualmente, el Señor dice, mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Le falta conocimiento. Aquí el Señor dice, den y se les dará. Ese es el principio espiritual, ese es un mandamiento. Ese es el principio espiritual de la justicia que Dios dice que nos ha de dar. En Mateo capítulo 7 dice, pedid y se les dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abre. Eso dice el Señor. Pero no deja, digamos, suelto ese pasaje, sino que está ligado a todo un conjunto de doctrinas y enseñanzas que evidentemente encajan dentro de esa verdad. Y no es solamente pedir y para que se nos dé, no es solo pedir, porque Santiago capítulo 4 así lo dice, piden y no reciben. Señor Jesús, tú dijiste, pedid y se os dará, pero ¿por qué Santiago te está contradiciendo diciendo que algunos piden y no se les da? Porque el mismo Santiago lo dicen, porque piden mal. Entonces la petición no es solamente una oración. La oración más eficiente es la de los actos. Mis actos delante de Dios son la oración más elocuente, porque hablan más fuertemente y más firmemente delante de Dios mis actos que solamente mis palabras. El Señor lo dice, porque me llaman y no hacen, y no hacen, y no hacen. Cuando el Señor dice, den y se les dará, aquí está poniendo en contexto lo que el Señor dijo, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, pidan y se les dará. ¿Cómo se nos da? No solamente pidiendo, aquí establece el principio, den y se les dará. Y está establecido la manera como se da. Verso 38, Lucas 6:38. Den y se les dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en su regazo, porque con la misma medida con que ustedes miden, se les volverá a medir. Como le digo, aquí el Señor no está hablando cuenticos, sencillamente al aire para ver quién toma su recomendación, porque es que no es una recomendación, esto es un mandato. Y el Señor dice, el que quiera recibir en abundancia, tiene que establecer esa medida en lo que da. El que quiera recibir en abundancia tiene que establecerlo con esa misma medida. Den y se les dará, medida buena, apretada, remecida, rebosante, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que usted mide, así se le volverá a medir. Como vemos, Dios ha establecido principios, leyes, normas. Esa es la justicia de Dios. La justicia es, haz lo que debes hacer para que entonces venga sobre ti lo que Dios ha prometido que debe venir sobre ti, solo si haces lo que se te manda. Pero el pueblo, volvamos a Malaquías, había dejado de lado el temor a Dios y querían que Dios los bendijera, no haciendo ellos lo que Dios les pedía que hiciesen. Verso 6 de Malaquías capítulo 2 nuevamente. La ley de verdad estuvo en su boca, iniquidad no fue hallada en sus labios, en paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de maldad.
Ojo con esto, verso 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Y de su boca el pueblo buscará la ley. Y de su boca el pueblo buscará la ley, porque es mensajero del Señor de los ejércitos. Ya decíamos que en Malaquías capítulo 3, Dios dice: malditos con toda maldición, yo he maldecido sus bendiciones, porque no hay alimento en mi casa. En la casa de Dios estaban los sacerdotes, y de la boca de los sacerdotes venía la palabra de Dios. Es decir, la boca de los sacerdotes no era solo para comer el pan que debía estar en la casa, era para que saliera el pan del cielo. Belén literalmente significa casa de pan. Y fue allí donde nació nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia le llama al Señor Jesús como el pan del cielo. Conocer la palabra de Dios es nuestro maná, que sustenta nuestra vida, como lo dijo el Señor. No solo de pan vive el hombre. Entonces, ¿qué es lo que Dios quería? Entendamos esto. Que el pueblo fuese sustentado y alimentado de la verdadera palabra de Dios. Pero para que los sacerdotes pudiesen abrir la boca para predicar la palabra de Dios, tenían que ser ellos sustentados con alimento físico sólido. Ahorita lo veremos como lo dice Gálatas, que todo el que es hecho partícipe de un don espiritual también debe participar de buenas cosas al que lo instruye. Eso dice Tesalonicenses y Gálatas. Debemos aprender entonces que ese principio Dios lo estableció como una norma establecida por Dios a perpetuidad. Porque de la misma manera como Dios lo muestra en el Antiguo Testamento, así hoy, y lo veremos con el sustento bíblico del Nuevo Testamento, Dios dice: haya alimento en mi casa. Para que haya alimento espiritual, yo les digo a ustedes, pongan el alimento material, pero el pueblo estaba alejándose de ese principio, estaba alejándose de esa obediencia. Quiero hacer un salto al libro de Segundo de Crónicas. Siempre hago esta corrección porque escucho muchas personas que dicen Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, pero no es correcto decir Primera de Crónicas o Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Uno se refiere a Primera o Segunda cuando se refiere a las cartas, Primera de Corintios, Primera de Pedro, porque es una carta, una epístola. Pero cuando se refiere a los libros, uno habla del primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes. Entonces no se dice primera sino de Crónicas o primera de Reyes, sino primero de Reyes o primer libro de Reyes, primero o segundo libro de Crónicas o segundo de Crónicas. Segundo de Crónicas, capítulo 33. Versículo 9. Dice: Manasés hizo extraviar pues a Judá y a los habitantes de Jerusalén para que hicieran mayores males que las naciones que el Señor destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló el Señor a Manasés y a su pueblo, pero ellos no escucharon. Por lo cual el Señor trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales apresaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Pero cuando éste se vio en angustia, oró al Señor su Dios y se humilló profundamente en la presencia de Dios sus padres, y fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo hizo retornar a su reino en Jerusalén. Entonces reconoció Manasés que el Señor era Dios. Este rey Manasés, dice la Biblia que hizo extraviar al pueblo de Dios, hizo extraviar. Mientras en Malaquías capítulo 2 dice que de la boca de los sacerdotes el pueblo buscará la ley. Hay personas que están puestas en eminencia, que no están trayendo luz de salvación al pueblo del Señor, sino que están por el contrario confundiendo, como Manasés, trayendo confusión al pueblo de Dios.
Por eso hay que volver a la Escritura, lo que dice la palabra. Sigo leyendo. De su boca el pueblo buscará la ley. Dice, porque es mensajero del Señor de los ejércitos. Porque es mensajero del Señor de los ejércitos. En Juan capítulo 3 no quisiera irme mucho. Bueno, voy a traerlo solo a colación, no voy a ir a leer el versículo para que no nos tome más tiempo y poder abarcar lo que corresponde a este estudio. En Juan capítulo 3 el Señor Jesús habla claramente que el que viene de arriba, las cosas de Dios habla. Esto es un principio espiritual. Si uno realmente ha nacido de arriba o Dios le ha concedido el ministerio, uno lo que habla es palabra de Dios, lo que viene de arriba. Hay personas que no se nutren de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, de la oración, no reciben el mensaje de parte de Dios del cielo mismo, sino que se nutren de internet, leen libros escritos por cristianos y eso es lo que predican, pero no tienen relación con Dios y por supuesto no tienen revelación de parte de Dios. El Evangelio se revela por fe y para fe, no es una actividad intelectual, no es un ejercicio académico el estudio de la palabra, viene por revelación. Por eso es que existen tantas interpretaciones de la Biblia y muchos se contradicen. Hay un sinnúmero de denominaciones o líneas de interpretación teológica, que así le llaman, y unos se contradicen a otros, y uno dice, pero ¿cómo? Entonces, ¿quién tiene la verdad? El Espíritu es la verdad. El Espíritu de verdad, dice la Biblia, que nos guía a toda verdad. Pero muchos han contristado el Espíritu Santo de Dios, que nos guía a toda verdad, impidiendo que guíe el Espíritu Santo nuestro corazón a la verdad, porque han entronado a la diosa Minerva antigua, del Antiguo Testamento, de la antigua Grecia, los ídolos paganos antiguos, se siguen adorando hoy. Esa diosa era la diosa de la sabiduría, del conocimiento, y hoy algunas personas no han entendido cómo Dios ha querido establecer su obra. Como lo dijo el mismo Señor Jesús, Padre, te alabo porque escondiste estas cosas. Escuche, escondiste, Dios lo hace, escondiste estas cosas de los sabios, de los intelectuales, de los doctos y se las revelaste a los niños. En Mateo capítulo 18, el Señor dice, cualquiera que no se humille como uno de estos pequeños no puede entrar en el reino de los cielos. Perdón, es que tengo por aquí una mascotica que me está moviendo absolutamente todo. Por eso ven el movimiento de la cámara. Aquí estoy tratando de controlarla. Qué pena, gracias. El que no se humille como uno de estos pequeños no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Y sabe por qué? Porque si uno no se hace pequeño, la palabra pequeño es humilis, hacerse pequeño significa, dice no puede entrar al reino de los cielos. ¿Y por qué no puede entrar? Porque si no se hace pequeño no puede venir la revelación del Evangelio. Y el Evangelio se revela por fe y para fe. Por fe y para fe. Eso dice Romanos. El punto es que no es desde el intelectualismo humano. Pablo bien lo entendía, que era muy intelectual. Cuando él habla que se aprendió a los pies de Gamaliel, estaba refiriéndose a la escuela teológica que él manejaba, que era una eminencia total, súper intelectual, y él dice, todo eso lo tengo por basura, con tal de ser hallado en Cristo y conocerlo a Él, en quien están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Escuche, cuando una persona no se despoja del intelectualismo, de creer que conoce a Dios desde su teología, desde su raciocinio, no se despoja de eso, jamás va a verdaderamente conocer a Dios. El Espíritu Santo va a ser opacado, porque esto es revelado a los pequeños. El que crea ser sabio, hágase necio y así llegará a ser verdaderamente sabio. Eso algunos pastores lo desechan porque tienen hambre de reconocimiento, como dijo el mismo Señor Jesucristo. Están esperando que lo llamen rabí, rabí, maestro, maestro, doctor. La palabra doctor significa maestro. Eso es lo que quieren ellos, simplemente enarbolar su ego, su orgullo, y pues Dios no puede hacer nada al que
Se humilla en secreto, Dios lo recompensa en público, pero también al contrario. A esta gente es privada de la verdad, dice la Biblia. Ahora bien, el versículo 6 dice, mas ustedes se han apartado del camino. Estoy leyendo Malaquías capítulo 2, versículo 8, perdón. Mas ustedes se han apartado del camino y han hecho tropezar a muchos en la ley. Han corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Corromper el pacto de Leví significa no estar realizando el oficio que debían estar realizando, que era mantener en integridad la palabra de Dios para que el pueblo pudiera ser sustentado con esa misma palabra. Lo corrompieron. ¿Y por qué lo corrompieron? Porque estaban aceptando lo peor que la gente traía. El pueblo deshonraba a Dios y los sacerdotes seguían ese mismo círculo de maldición, deshonrando a Dios. Y por eso Dios dijo, voy a poner fin a esto, sus bendiciones las maldigo. Lo que debería ser bendición para ustedes, lo voy a maldecir porque esta es la ley de la justicia, darle a cada quien lo que le corresponde. Y ellos no estaban obrando en conformidad con la justicia. Ellos querían tener su propia justicia. Recuerde lo que leímos en Lucas en la entrega anterior. Ustedes son los que se justifican a ustedes mismos, dijo el Señor Jesús, cuando el Señor dijo no pueden servir. En Lucas 16 no pueden servir a dos señores porque amará a uno y odiará al otro, no pueden servir a Dios y a las riquezas. La Biblia dice que escuchaban todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él, pero el Señor Jesús les dijo, ustedes son los que se justifican a ustedes mismos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Y los hombres tienen por sublime el dinero, por eso albergan en su corazón, en vez de fe, temor de Dios y honra a Dios, albergan es avaricia, la retención del dinero. Prefieren no honrar a Dios. No crea que le va a ir bien a una persona que deshonre a Dios. Mi labor es decírtelo. No voy a deshonrar, no voy a romper, no voy a corromper el pacto con Leví. Es decir, no te voy a cambiar la palabra. Dios me ha puesto en este lugar por su misericordia y por su gracia para servirte en el amor de Dios, diciéndote cosas que tal vez otros no te van a decir. Hay pastores que de pronto solo esperan un like, solo esperan un aplauso, un reconocimiento. Y no quieren ofender a nadie, no quieren que la gente se moleste, no quieren que la gente se vaya de la iglesia. Pero escúchame, la idea es estar sentado en una banca ocupando un lugar, o la idea es ir a la eternidad con Papá Dios, al cielo. ¿Cuál es realmente la intención? Dios no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Sabes? La idea es ir al cielo. La idea es ir al cielo. Y si para recibir la salvación necesitamos escuchar cosas que tal vez no queremos o no nos gusta escuchar, pues, hermanos, debemos sincerarnos con nosotros mismos y decirnos, yo requiero, necesito una intervención divina. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón y yo reconozco que mi corazón está quebrantado con la avaricia, yo reconozco que mi corazón está quebrantado con el orgullo, yo reconozco eso. Señor, me pongo en tu quirófano, en tu taller de alfarero, haz tu obra, transforma mi corazón, transforma mi vida. Dios no quiere quitarte cosas, Dios no necesita nada tuyo. Pero como él mismo lo dice en Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dios quiere que le des el corazón. ¿Cuánto? Todo, toda tu mente, todo tu corazón, toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios quiere que lo ames. Y eso la Biblia lo llama mandamiento, mandamiento. Si te das cuenta, el común denominador de lo que pide Dios de ti es todo, todo el corazón, no una parte, toda el alma y todas tus fuerzas. Yo te pregunto, ¿estás honrando a Dios con todo tu corazón realmente? ¿Con toda tu alma? ¿O solo tienes justificaciones para tratar de hacer entender a Dios el por qué no te alcanza, el por qué no puedes hacerlo? ¿Tú crees que tenemos que convencer a Dios o darle explicaciones a Dios? Él es el que nos da sus razones para decirnos cómo podemos salir de esa esclavitud financiera,
para que le demostremos con hechos, no con palabras, que no somos esclavos del dinero, que no adoramos el dinero como todo el mundo lo hace. Porque si de parte de Dios queremos recibir, Dios dice, den y se les dará, den y se les dará. ¿Por qué estableciste eso tan ilógico, Señor? ¿Cómo vamos a crear prosperidad y abundancia dando si eso no es el principio financiero número 1 para obtener riqueza, sino antes reteniendo, acumulando, es como yo poseo más? Ese es un principio financiero súper conocido. Señor, pero tú dices dando, ¿cómo eso no tiene sentido? Claro que no tiene sentido racionalmente hablando, pero como no caminamos por vista, sino por fe, y la fe viene por el oír la palabra de Dios, y la Biblia dice, den y se les dará, es porque Dios está en el asunto, porque Dios lo va a hacer. Es que no dice, den y sencillamente llegará, no, dice se les dará, se les dará, se les dará, se les dará. Es que Dios es el que lo quiere hacer, pero nosotros no estamos permitiéndonos recibir de parte de Dios, no estamos dejando que se nos dé. Dios dice, yo abriré las ventanas de los cielos. Y Él dice, pruébeme ahora en esto, pero no le estamos dando el lugar. Tenemos 1000 justificaciones, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir allí? La cuestión es que no hay más tiempo. El tiempo de la siembra va a ser seguido por el tiempo de la cosecha. La pregunta es, ¿qué vamos a cosechar? Hay gente que piensa que si no sembró nada bueno, no va a cosechar nada. No, va a cosechar sí, pero maldiciones. He bendecido sus maldiciones, dice la Biblia. Ahora dice acá, ha corrompido el pacto con Leví, dice el Señor de los ejércitos, por eso yo los he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo, porque no han guardado mis caminos y hacen acepción de personas al aplicar la ley. Esto de los hecho viles ante todo el pueblo, a los sacerdotes, algunos podrían interpretarlo desde una perspectiva muy humanista. Alguien piensa que estar mal es no tener absolutamente nada y así fue humillado y todo el mundo dice, mire, esa gente como está de mal. Pero créame que algunas personas tienen prosperidad y riqueza solo por juicio de Dios. Como en el Antiguo Testamento. Jueces, creo que, jueces no. Números 23. En el valle de Kibrot Hataba dice la Biblia que ellos estaban murmurando contra Dios. Y le pidieron al Señor comer carne. Dios les dijo, ¿quieren carne? Les voy a dar carne. Y dice que trajo una lluvia de codornices que llenó todo el campamento y eran kilómetros y kilómetros de muchas codornices, de muchas aves. Y dice literal la palabra de Dios, que ellos comieron hasta saciarse y que hasta por la nariz les salía los animalitos esto que se comieron. El Salmo 107, si bien recuerdo, dice que Dios los maldijo. O sea, que esto no fue realmente una bendición, sino una maldición. Permítame, busco la cita. Perdón, es el Salmo 106. Salmo 106. Y dice el versículo 13, bien pronto olvidaron sus obras y no esperaron su consejo. No esperaron lo que Dios dice en su palabra. Versículo 14. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. ¿Qué estás haciendo en el desierto antes de llegar a tu tierra prometida? Es que algunos creen que alcanzaron la tierra prometida, pero lo tientan a Dios, no tiente a Dios. Él les dio lo que pidieron, pero envió mortandad sobre ellos. Números capítulo 11 habla de esto. Él les dio lo que pidieron, pero envió mortandad sobre ellos. No siempre obtener lo que se pide es bendición. Les dio lo que pidieron, pero envió mortandad. En el Salmo 69, versículo 22, dice de esta manera, sea su banquete delante de ellos por lazo, y lo que es para bien, sea su propio tropiezo. Sea su banquete delante de ellos por lazo, y lo que es para bien, les sirva de tropiezo. Salmo 78, versículo
17, Salmo 78, 17, dice: pero aún así volvieron a pecar contra el Señor, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios, diciendo: ¿podrá poner el Señor mesa en el desierto? Él ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá de carne para su pueblo? Y lo oyó el Señor y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió contra Israel, por cuanto no le habían creído ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comieran. Les dio trigo de los cielos, pan de nobles. Comió el hombre, les envió comida hasta saciarlos. Movió el viento solano en el cielo y trajo con su poder al viento del sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Mira el versículo 29, estoy leyendo Salmo 78. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. Les cumplió pues su deseo. No habían saciado aún su apetito, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Dios les da lo que piden. Hay gente, como le digo, tan miserable y tan maldita que lo único que tiene es dinero y piensan que están bien. Ese es el problema de la iglesia de la Odisea que hoy muchos están experimentando. La iglesia de la Odisea estaba perdida y condenada. Ellos decían: yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Cualquiera diría: eso suena a bendición. No tener necesidad de nada no será bendición. Ser rico no será bendición. Y el Señor le dijo: no sabes que eres miserable, pobre, ciego, estás desnudo, por lo cual te recomiendo que compres de mi oro refinado en el fuego, unge tus ojos con colirio para que veas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que a ellos les sonaba bendición era su peor maldición. El peor error de ellos era no saberlo. No sabes que eres miserable. No sabes que eres pobre. No sabes que estás desnudo. Miserable, pobre, ciego y desnudo. Miserable. Ese es un aspecto espiritual de la iglesia. Pero su aspecto físico decía otra cosa. Hay gente que piensa que poseer y tener es solo bendición. Pero cuán ignorantes son a veces nuestros ojos, que caminamos por vista y no por fe, y perdemos de vista el panorama bíblico espiritual que Dios nos muestra de cuál es realmente la condición de bendición y la de maldición, y no tiene que ver con lo que nuestros ojos ven, sino lo que muchas veces nuestros ojos no perciben. Ellos se veían prósperos, decían: no tenemos necesidad de nada, y el Señor le dijo: no sabes. Iglesia, ese es el peor problema que tenía la congregación de la Odisea, no saber. Peor que estar mal es estarlo y no saberlo, porque entonces ¿cómo se pueden corregir? Pero Dios tuvo misericordia, como lo está teniendo con nosotros el día de hoy, al transmitirnos una palabra que tiene el poder de ungir nuestros ojos con colirio para ver. Bueno, voy a avanzar en el estudio de la palabra al libro de Job. Job, capítulo 22. Job, capítulo 22. Y voy a leer después del versículo 15. Recordemos cuando se hablaba de que se había corrompido el pacto de Leví. Decía: el pueblo recibe la palabra de la boca de los sacerdotes. Pero la boca de los sacerdotes ya no estaba dando la palabra, porque la boca de los sacerdotes estaba hambrienta. El pueblo no traía a la casa de Dios lo que era de Dios, entonces los sacerdotes se iban a servir a los ídolos en otros cultos, a otros ídolos. No se le puede decir dioses porque no son dioses. Y practicaban unos cultos paganos, que se llaman cultos hierógamos algunos,
donde los sacerdotes del Señor fornicaban con sacerdotisas que servían a dioses de la fecundidad y la prosperidad y demás. Ellos habían sucumbido en eso porque decían la casa de Dios es despreciable, o sea, ya no somos bien tratados, pero aquí tenemos sacerdotisas que eran prostitutas, la verdad, porque así ofrecían su culto a Dios, a sus ídolos paganos, no a Dios, a sus ídolos que ellos llamaban dioses, para que en honor a la fecundidad y a la fertilidad, ellas fungían como sacerdotisas, quedando en embarazo, y los hijos que tenían los ofrecían vivos en el fuego a sus ídolos, al Tofedo ¿cómo se llamaba? A Moloch. Había otro nombre, se me escapa, de Moloch. Bueno, en tantos nombres que se ofrecía a esos ídolos cananeos y no recuerdo cuál era el pueblo, pero muchos usaban este tipo de culto. Entonces los sacerdotes veían que estaban siendo maltratados en el pueblo, por el pueblo de Dios, del único Dios que existe. Entonces se iban a donde los ídolos mudos, a donde el paganismo. Y Dios estaba mirando esto y por eso interviene y dice, los voy a maldecir, porque como no les pasa nada, como están tentando a Dios, piensan que no les ha ocurrido nada malo, entonces piensan que no están haciendo mal. Pero ahora voy a maldecir sus bendiciones, se las voy a maldecir para ver si cambian. Entonces no lo tomemos como sencillamente algo a la ligera, pero es el amor de Dios el que nos corrige. La Biblia dice que Dios a quien ama disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Y que la disciplina al presente no parece ser causa de gozo, sino de dolor, de afectación o de sufrimiento, pero dice la Biblia, después da sus frutos apacibles. Ya vamos terminando porque ya hemos avanzado en el tiempo. Job capítulo 22, versículo 17. Vamos a leer desde el verso 17. Ellos decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Pero qué les había hecho el Omnipotente? Les había colmado de bienes sus casas. Lejos de mí sea el consejo de ellos. Escuche, lejos de mí sea el consejo de ellos. Gente que se aparta de la palabra de Dios. Hoy por hoy muchas personas andan diciendo, están tratando de corromper el pacto de Leví, de mantener la palabra viva y pura, diciendo hoy por hoy no se debe diezmar, eso es de la ley y cosas semejantes. Lejos de mí esté ese consejo, porque debemos permanecer fieles a un pacto del sacerdocio de Dios que hoy está vigente, que es superior al de Leví. Iremos progresivamente avanzando hasta que lo podamos ver cuál es ese sacerdocio. Lejos de mí el consejo de ellos. Lo verán los justos y se alegrarán. ¿Por qué se alegrarán los justos? Porque el justo es el que hace justicia. Shalom y justicia, la paz y justicia, ya hablamos de eso al inicio. Se alegrarán los que hacen justicia. Permítame, por favor. El inocente se burlará de ellos diciendo, nuestros adversarios fueron destruidos y fuego consumió lo que de ellos había quedado. Fuego consumió lo que de ellos había quedado. Lo que, no a ellos, sino sus posesiones. La maldición de las bendiciones. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz. ¿Se acuerda cómo decía? Ellos tuvieron la ley de la boca de Dios y por eso andaban en justicia, en paz y en justicia delante de mí, decía el Señor. Y por eso aquí Dios dice, vuelve ahora en amistad con Dios. Es que eso es una enemistad. El Señor dice, el que no está conmigo está contra mí, entiéndalo. El que no está conmigo está contra mí. Eso significa que si nosotros no hacemos lo que Dios dice que hagamos, nos va a ir como cualquier otra persona que ni conoce a Dios, que está en contra de Dios. Hay quienes piensan que, bueno, yo soy cristiano porque voy a una iglesia o escucho los mensajes, pero escúchame. No se trata de decir Señor, Señor, sino hacer lo que Dios dice que hagamos. El que no está conmigo está contra mí. Si no hacemos lo que debemos hacer, nos van a venir las cosas que le vienen a aquellos que están en contra de Dios, ¿entiendes? Sabiendo que nosotros hemos escuchado la palabra, no debería suceder esto. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz, y la prosperidad vendrá a ti.
Toma ahora la ley de su boca. ¿De dónde venía la ley? De la boca de los sacerdotes. Entonces dice, toma ahora la ley de la boca de Dios, que está en los sacerdotes. Dice, y pon sus palabras en tu corazón. Deja de ser rebelde. No pongas el dinero en tu corazón, sino la palabra que es de Dios. Si te vuelves al Omnipotente, serás edificado y alejarás de tu morada la aflicción. Tendrás más oro que tierra, como piedras del arroyo de Ofir. El Todopoderoso será tu oro y tendrás plata en abundancia. Escuche, el Todopoderoso será tu oro. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios es la fuente de nuestra prosperidad y de nuestra bendición, no los metales, ni el oro, ni la plata, ni el dinero, absolutamente nada. ¿Sabe por qué? Porque Dios es nuestro oro. Porque nada ni nadie puede ocupar el lugar de provisión en mi vida, ni el dinero, ni mi esfuerzo, ni mi capacidad, ni mi empresa, ni mi emprendimiento, absolutamente nada. Solo Dios. Por eso Él estableció leyes espirituales que establecen cómo Dios es mi proveedor. ¿Cómo? Descansando en Él, haciendo lo que Él me pide que haga. Dios dice, en la medida que tú des, yo también te voy a dar. Eso es justicia, eso es justicia. El Todopoderoso será tu oro y tendrás plata en abundancia. ¿Por qué la palabra abundancia aparece allí? Porque Dios está en el lugar donde debe estar, en su corazón y no allí, ocupando absolutamente nadie su lugar, menos el dinero. Eso es idolatría. Idolatría es dejar que algo ocupe el lugar que solamente le corresponde a Dios. Por eso dice la Biblia, si se multiplican las riquezas, no pongan el corazón en ellas. Y hay gente que ni siquiera se la ha multiplicado y ya tiene el corazón puesto en ellas. Pero cuando el corazón realmente está puesto en Jesús y Jesús en nuestro corazón, entonces tendremos plata en abundancia. Eso dice la Escritura. Entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Te deleitarás no en el dinero, no en lo que da Dios, sino en el Omnipotente, porque renunciaste a la idolatría. Orarás a Él y Él te oirá y cumplirás tus votos. Asimismo, lo que tú determines se realizará y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Cuando ellos sean abatidos, dirás tú, sean enaltecidos. Entonces Dios salvará al de mirada humilde. Él libertará al inocente, por la pureza de sus manos será liberado. Por la pureza de sus manos. ¿Esto qué significa? Los hechos, lo que se debe hacer. Cuando hacemos lo que debemos hacer, entonces Dios garantiza que responderá en justicia todo lo que Él ha prometido hacer. Dice la Escritura, vuelve en amistad con Dios y entonces la prosperidad vendrá a ti. Recuerde que la palabra prosperidad significa una bendición completa, un shalom completo. Bueno, hasta aquí pude compartir en el día de hoy. Los invito, por favor, no termine este video sin ayudarnos con un like y compartir este video. Eso nos ayuda a que la plataforma, el algoritmo, pueda poder proponerle este video de mucha bendición a otras personas que también lo requieren. Vamos a hacer un acto de filantropía, de amor a otras almas, solamente con un like. Solamente eso hace que pueda llegar a muchas más personas. Que el Señor te bendiga y te prospere.